casa. Ay, no, pero qué nostalgia. Ni yo mismo recordaba estos dibujos que hice cuando era niño. Oye, ¿qué haces fotografiando esos garabatos? Tocino, no son garabatos, son dibujos de mi familia. Mira, mi madre ha aprovechado la cuarentena para reordenar las cosas que hace 1000 años no tocaba en su casa. Y me ha mandado estos dibujos de aquí que encontró guardados en una caja. ¿Esos son tus dibujos? Tenía 3 años. Dibujaste a tus papás y a ti más grandes que tu casa. Eso es porque mis papás y yo éramos más importantes que la casa. No te burles. Una realidad en diversas escalas. ¿Qué es eso de las escalas que tanto mencionas? Por ejemplo, quieres dibujar un objeto, digamos, una casa en un papel. Y dibujas más pequeña la casa que su tamaño real porque tiene que entrar en el papel. Obviamente, si la dibujas con todas sus medidas reales, necesitarías un papel gigante, ¿no? ¡O muchos papeles pegados, mejor! Exacto, sería una locura. ¿Y cómo puedes hacer para que el dibujo te quede exacto? Pues bueno, si quieres mantener las proporciones reales, puedes ayudarte con algunos instrumentos. En algunos casos simples sirve mucho el pantógrafo. ¿El panto qué? Pantógrafo. Es un instrumento que fue creado en 1603 por el alemán Christoph Schneider y funciona de la siguiente manera. En un punto pones el objeto o dibujo original y a través de una extensión el pantógrafo lo reproduce en otro punto, a una escala mayor. Pero ahora con la tecnología, ¿no habrá algo así como una aplicación de computadora que agrande o achique las cosas de manera más fácil? Bueno, sí. Por ejemplo, te cuento una anécdota que me pasó poco antes de la pandemia. Tuve un accidente con mi celular. Lo golpeé sin querer y comenzó a fallarme. ¡Qué descuidado! ¡Pobre de ti, que a mí también me golpeé sin querer! Tocino, no me des ideas. La cosa es que llevé mi celular a que lo arreglen y el técnico me comentó que lo que estaba dañado era el microchip. El microchip que, como dice su nombre, es una pieza microscópica. Y para poder mostrarme mejor la situación, ¿sabes qué hizo? ¿Te trajo una lupa? ¡No! Sacó una fotocopia ampliando la imagen a una escala más grande. Pero, ¿cómo el técnico de celular sabía cuántas medidas debía aumentar la imagen del microchip? ¿Qué te parece si mejor llamamos a la profesora Gisela Milagros César González? Buenas tardes, profesora Gisela Milagros César González. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Y esos dibujos? ¿Estás desempolvando el pasado? Sí, son dibujos de cuando tenía 3 años. ¿Sabe? Los estaba mirando y analizando y notando lo importante que son las dimensiones de los objetos y las escalas si queremos realizar un dibujo que represente la realidad que nos rodea. Sí, las escalas para ellos son muy importantes y en este caso nos demuestran que hasta para el dibujo y el arte es importante la matemática. Es que la matemática, aunque no lo veamos, está en todos lados. Y en el caso de la escala, lo que puedo decir es que esta es la que nos permite cambiar el tamaño de un objeto. O sea que con la escala se pueden hacer estas 3 cosas: agrandar, reducir y mantener tal cual. La escala es el cociente entre la medida lineal representada en el dibujo de un determinado objeto y la medida lineal del mismo objeto en la realidad, medidos en las mismas unidades. Ay, no, ahí ya me perdí. Vamos paso a paso. Por convención se leen 2 números separados por 2 puntos, de esta manera. Ay,
un valor en la realidad del dibujo y hay un valor en la realidad, por así decirlo. Sí, exactamente. Por ejemplo, 1 es la unidad en el dibujo y 1 es la unidad del objeto real. Esto significa que en el caso que el objeto sea medido en centímetros, podemos decir 1 centímetro en el dibujo equivale a 1 centímetro en la realidad. Significa que nuestro dibujo se mantiene del mismo tamaño, ¿verdad? Así es. Y en el siguiente caso, tenemos que 2 es la unidad en el dibujo y 1 es la unidad del objeto real. Esto significa que en el caso que el objeto sea medido en centímetros, podemos decir 2 centímetros en el dibujo equivale a 1 centímetro de la realidad. Aquí uno es más grande que el otro, como por ejemplo la fotocopia de mi microchip. ¿Tienes un microchip? No, yo no, mi celular. En nuestro segundo caso, nuestro dibujo es más grande que la realidad y lo llamamos ampliación. Y en el tercer caso, tenemos que 1 es la unidad en el dibujo, 2 es la unidad del objeto real. Eso significa que en el caso que el objeto sea medido en centímetros, podemos decir que 1 centímetro en el dibujo equivale a 2 centímetros en la realidad. Aquí el dibujo es más pequeño que la realidad, así que esto es un achicamiento. No, no le decimos achicamiento, le llamamos reducción. Oh, ya, entiendo. Reducción. Quedó clarísimo, profesora Gisela Milagros César González. Con estos ejemplos podemos decir que las escalas se clasifican en escala de ampliación, cuando el valor en el dibujo es mayor que el valor de la realidad. Escala de reducción, cuando el valor del dibujo es menor que el valor de la realidad. Escala natural, cuando el valor del dibujo es igual al valor de la realidad. Si en la realidad tengo una casa de 6 metros de alto, para dibujarla tengo que reducirla a un tamaño de, digamos, 10 centímetros. Sí, pero hay que tener cuidado con una cosa muy importante. En estos ejercicios de escala hay que trabajar siempre con una sola unidad de medida. ¿Unidad de medida? ¿Cómo era eso? Acabas de hablar de una casa de 6 metros que quieres dibujar en 10 centímetros. Aquí hay 2 unidades de medida diferentes. Una es metros y la otra es centímetros. Para trabajar con escalas necesitas estandarizar la medida. Puedes decidir trabajar, por ejemplo, con unidad de medida centímetros, lo que nos obligará a convertir esos 6 metros a su equivalente en centímetros. ¿Podríamos aprovechar para repasar sobre las unidades de medida, por favor? El sistema métrico decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y los submúltiplos de una unidad de esta medida están relacionadas entre sí. Por ejemplo, Como en nuestro caso estamos viendo cuestiones de tamaños, utilizaremos la unidad de longitud. ¿Y cuál es la unidad principal para medir las longitudes? el metro. El metro está dividido en decímetros, centímetros y milímetros. Esas unidades son inferiores al metro, por eso se llaman submúltiplos, ¿verdad? Exactamente. Y también tenemos kilómetros, hectómetros y decámetros, que son unidades más grandes, por lo tanto son múltiplos. Entonces, las unidades más pequeñas son submúltiplos y las más grandes son múltiplos. Así es. Ahora le pregunto, ¿cómo convierten las unidades de longitud en una más grande o una más pequeña? Sumando, restando... Piensa en el nombre múltiplo. ¡Multiplicando!
Exacto. Como verán, en este cuadro, cada unidad de longitud es igual a 10 veces más la unidad de orden inmediato inferior. O dicho de otra manera, cada unidad de un orden es 10 veces menor que la del orden inmediato superior. Podría decir que para convertir unas unidades en otras, las multiplicamos o dividimos por tantos ceros como lugares haya entre ellas. Sí, por ejemplo, si queremos convertir 5 metros a centímetros, tenemos que pasar de metro a centímetro. Entonces, avanzo contando los lugares hasta centímetros. ¿Cuántos lugares avancé? 2 lugares. Siendo 2 lugares, multiplicamos por 10 y por 10, es decir, multiplicamos por 100. 5 metros son iguales a 500 centímetros. Y el mismo procedimiento es para convertir de un múltiplo a un submúltiplo. ¿Cuántos kilómetros son 3000 metros? Ok, si quiero convertir 3000 metros a kilómetros, debería contar los lugares que hay entre estas unidades. 3000 metros es igual a 3 kilómetros. Muy bien, Rodrigo, ya la tienes. Creo que este es un buen momento para preguntarle sobre la fotocopia de la imagen de mi microchip. A ver, cuéntame cómo es eso de fotocopiar microchips. Lo que sucede es que hace un tiempo se me malogró el celular y el técnico, para poder ver en tamaño grande el microchip, le sacó una ampliación a una imagen que ya tenía, que es esta. Y me imagino que a ti te gustaría saber cuál es la escala. Así es, profesora Gisela. ¿Qué unidades tienen tus datos? 5 milímetros, 21 centímetros, milímetros, centímetros. Tengo que convertirlos en una misma unidad. Muy bien. Y por convención, todas las unidades que se usan en escala se deben expresar en centímetros. Por eso, convertiremos 5 milímetros a centímetros. Y para pasar de un submúltiplo menor a otro submúltiplo mayor, dividimos entre 10. Así decimos que el microchip original mide 0.5 centímetros. Exacto. Y ahora, reemplazamos los datos. sí, repasemos los datos con los que contamos para calcularlo. Son el valor de la imagen en centímetros, que es 21. Y el valor de la realidad en centímetros, que es 0,5 centímetros. Esta es la fórmula para hallar la escala, entonces. Multiplicamos 21 por 10 y queda como denominador 5. Simplificamos la expresión, sacamos quinta a cada término, quedando la escala de la siguiente forma. Eso quiere decir que la escala con el que se sacó la fotocopia es de 42 a 1. 42 a 1. Esa es la escala. ¡Qué excelente! ¡Uy! ¡Hey! Parece que Yanira está viendo el programa y tiene una consulta carpinterística. ¿Qué le parece, profesora Gisela, si la atendemos en el siguiente bloque? Claro que sí, me parece muy bien. No se muevan, en el siguiente bloque seguiremos resolviendo situaciones matemáticas cotidianas a toda escala.
nuevamente, chicas y chicos ahí en casa. ¿Qué les parece si atendemos a Yanira con la consulta que tiene para la profesora Gisela Milagros César González? Hola Rodrigo, hola profesora Gisela. Hola Yanira. Me parece genial que estén haciendo este programa porque justo estoy haciendo algo que requiere de estos conocimientos matemáticos sobre las escalas. ¿Ah, sí? ¿En qué te habrás metido? A ver, cuéntanos. Por ejemplo, tengo unas maderas de una obra de teatro que se hizo hace unos años y me gustaría transformarlas en estantes para libros. Transformar y reciclar. Eso está muy bien. ¿Qué le parece, profesora Gisela? Me parece excelente. El estante que quiero hacer debería medir 1,20 metros y el maestro carpintero me ha pedido que le haga un diseño a una escala de 1,30. Y la verdad es que no sabía nada de escalas y mucho menos cómo era eso de 1,30. Muy bien, es una situación interesante. Veamos los datos y formulemos bien el problema. Si se quiere dibujar un estante cuya altura es de 1,20 m a una escala de 1:30, antes de resolver, ¿qué se hace? Se ordenan los datos. Muy bien. Primer dato, la altura del estante, el objeto real, sería 1,20 m. Sabemos que para pasar de metros a centímetros, es decir, de la unidad a un submúltiplo, debemos multiplicar 2 veces 10. 120 centímetros. La escala en que te han pedido dibujar es de 1:30. Eso quiere decir que se dibuja 1 centímetro por cada 30 centímetros de altura. Estamos reduciendo el objeto real en el dibujo. ¿Y de ahí qué tengo que hacer? Reemplazar los datos en la fórmula. ¿No es cierto, profesora Gisela? Sí, porque lo que nos piden calcular es la altura del estante en el papel, por lo que la calculamos a partir de la definición. La escala es la relación que existe entre el valor del dibujo y el valor del objeto en la realidad. Y ahora sí reemplazamos los valores y tenemos 1 entre 30 es igual a X entre 120. Creo que esa operación puedo hacerla yo. Claro que sí. Adelante. Como 120 está dividiendo en este lado, o sea en el segundo término, lo paso al primer término y ahora pasaría a multiplicar. Sí, muy bien. 1 entre 30 por 120 es igual a X. Entonces simplifico. Y 1 por 120 es igual a 120. Luego, 120 entre 30, elimino los ceros, me queda 12 entre 3, que es igual a 4. X es igual a 4. Muy bien. Eso quiere decir que la altura del estante en el dibujo que hagas para tu diseño debe medir 4 centímetros, en escala 1:30. Claro, 4 centímetros. ¡Muy bien! Y sabiendo esto, podré hacer un diseño para el maestro carpintero lo más exacto y proporcionado posible. No como los dibujos de la infancia de Rodrigo, todos deformes. ¿Dijiste algo, Rodrigo? Ah, no. Nada más me atoré con mi propia saliva. A veces paso. Ahora sí me voy a dibujar y alistarme para mi programa. ¡Chao! ¡Chao, chao! Uy, profesora, parece que hemos ocasionado una avalancha de mensajes. Parece que, así como Yanira, hay miles de chicas y chicos en casa que quieren utilizar este ejercicio de las escalas en su vida cotidiana. Me parece muy bien cuando se evidencian a las matemáticas como parte de nuestra vida cotidiana. ¿Leemos esos mensajes, por favor? A ver, veamos este. Hola Rodrigo, hola profesora Gisela. Mi nombre es Josué Kefren Soste Ramos y les mando este video desde Santiago del Surco. Quisiera hacer un dibujo a escala del auto que tenemos aquí en casa, que con una wincha he podido averiguar que mide 5 metros y lo quisiera dibujar en una cartulina que mide un poco más de 50 centímetros de largo. Quisiera que me podrían ayudar a averiguar en qué escala debería dibujar el auto. Excelente pregunta. Muchas gracias, Josué Kefren. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Saludos para Tocino. Bueno, profesora Gisela,
Todo parece indicar que tenemos un nuevo reto que resolver. Y antes de resolver la situación, nos preguntamos, ¿con qué datos contamos? El auto, el objeto real, mide 5 metros de largo. Como tenemos 5 metros, lo convertiremos a centímetros. Al pasar de metros a centímetros, pasamos de la unidad a un submúltiplo, que está a 2 lugares de este. Entonces, debemos multiplicar por 10 por 10, es decir, multiplicaremos por 100. El largo del auto equivale a 500 centímetros. Así es, y tenemos el largo de la cartulina en la que se dibujará el auto, que tiene una longitud de 50 centímetros. Entonces, ¿qué nos piden calcular? Lo que nos pide es con qué escala debe dibujar el auto. Tenemos que la escala es la relación que existe entre el valor del dibujo y el valor del objeto en la realidad. Y los datos con los que contamos para calcularlo son el valor del dibujo, 50 centímetros. El valor en la realidad, 500 centímetros. Reemplazamos los valores y tenemos La escala es igual a 50 entre 500. sí. Y si simplificamos un 0 a cada término, nos queda 5 y 50. Y tenemos que la quinta de 5 es 1 y la quinta de 50 es 10. Así. La escala es igual a 1 entre 10. Eso quiere decir que la escala con la que tiene que ser dibujado el auto es de 1 a 10. Ahí lo tienes, Josué Kefren. Tu escala es de 1 a 10. Muchas gracias, profesora. Ahora sí, todas y todos en casa ya saben cómo calcular la escala para poder reproducir dibujos de objetos reales de manera proporcional. Muchas gracias a todos ustedes por usar tan creativamente sus situaciones cotidianas para siempre aprender. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Qué les parece si me mido para ver si puedo dibujar mejor utilizando el espejo que la magia de la televisión ha traído hasta mí? A ver. ¿Y qué tal? ¿Ahora sí vas a poder hacer un dibujo de tu familia de manera proporcionada? Claro que sí, Tocino. Con las escalas todo es más fácil. Mides el objeto en tamaño real y luego lo conviertes dependiendo de la escala que te convenga para el tamaño del papel donde quieras dibujar y listo. ¿Y puedes dibujar cosas grandes en hojas de papel chiquitas? Sí, usando una escala de reducción. Y también podrías hacer dibujos de cosas chiquitas en tamaño grande. Y eso sería una escala de ampliación. ¡Yo quiero una de esas! ¡Haz un dibujo a escala grande de mí! ¿Y por qué razón te haría ese homenaje si no has podido guardar silencio cuando estaba la profesora? Solo fue una frasecita. Por eso solo haré de ti un dibujo a escala natural, que es cuando el dibujo se realiza al mismo tamaño que el objeto real, ni más grande ni más pequeño. ¿Me estás diciendo objeto? No estoy muy seguro. Así sea un objeto o un dibujo, tú sabes que mi carisma es de escala gigantesca. Ok, Tocino. Ahora déjame recordarles a las chicas y chicos algo muy importante. Recuerda que la escala es la relación entre la medida lineal representada en el dibujo de un determinado objeto y la medida lineal de ese mismo objeto en la realidad, medidos en las mismas unidades. Sí, siempre usan la unidad de medida centímetros, como propuso la profesora. Y no olviden que las escalas nos ayudarán a representar cualquier objeto que queramos, por más que sea muy pequeño o muy grande, sin variar sus características. Hay muchas utilidades que les podemos dar en la vida cotidiana, como en la elaboración de un plano, O haciendo un dibujo grande.
muy grande de tocino, tu conductor favorito. O haciendo el diseño de un mueble, como hizo Yanira. Por eso les pregunto, ¿en qué otros ámbitos creen que podamos aplicar las escalas? Ya sé, en hacer un dibujo más grande que el dibujo grande que van a hacer de mí. ¡Oh, oh, oh, oh! No, tengo una mejor idea. Atentos, lápiz y papel a la mano, por favor, que aquí les va el reto de hoy. Elijan un objeto de su casa. Puede ser un libro, el televisor, un cuadro, puerta, ventana, etc. Y con ayuda de una cinta métrica o wincha, van a tomar las medidas de ese objeto. O muchas reglas juntas, todo ayuda. Con el instrumento de medición que tengan en casa. Con este, midan las longitudes del objeto que hayan elegido y luego dibujen ese mismo objeto en su cuaderno u hoja usando una escala de reducción. ¡Uy! Y así pueden dibujar a escala todos los muebles del espacio. ¡Sí! Hagan volar su imaginación, pero empiecen por lo básico. Un dibujo a escala reducida de un objeto de su casa que ustedes elijan. Y ya saben, todo lo aprendido en esta sesión deben conservarlo en el portafolio. ¡Listo, Rodrigo! Ahora sí, agarra tu regla o cinta métrica, tómame mis medidas y empieza a dibujarme. ¡Oh, oh, oh! No, primero voy a empezar conmigo. ¿Así te reivindicas de ese autorretrato monstruoso que te hiciste? Ya, no, bien, te lo has ganado. ¿Ven? Los útiles de la escuela sirven para resolver varias cosas de la vida.